Introducción. El examen físico es el acto que realiza el médico valiéndose solo de sus sentidos e instrumentos sencillos: estetoscopio, martillo de reflejos, termómetro, esfumomanómetro, con el fin de reconocer la normalidad o las alteraciones físicas, signos, producidas por la enfermedad. El acto de revisar a los pacientes constituye un sello distintivo de la actividad médica. Está centrado en la persona y es individual por naturaleza. Asimismo, es seguro, indoloro y de bajo costo. Tiene características de ritual, pues se realiza en contextos y situaciones especialmente preparados y mediante el uso de determinados instrumentos y, además, traspasa límites no permitidos a otros extraños, ya que incluye, por ejemplo, hacer desvestir a las personas y tocar su cuerpo desnudo. Por todo lo expresado, implica siempre un encuentro asimétrico frente a un otro vulnerable. Durante mucho tiempo se consideró el examen físico una parte fundamental del examen clínico y la idoneidad del médico era juzgada por el arte y la ciencia en su realización. Sin embargo, el advenimiento de métodos complementarios para el diagnóstico, cada vez más precisos y sofisticados, lo hizo caer en el descrédito y se llegó así a su abandono casi total. Esto se agravó notoriamente durante la reciente pandemia por coronavirus que obligó al distanciamiento social en todos los ámbitos y actividades, incluida la consulta médica. La no realización del examen físico genera desconfianza en el paciente, pérdida de su valor sanador y aumento de las posibilidades de error en el diagnóstico. Se deshumaniza el vínculo médico-paciente y se elevan, además, los costos de la atención médica. El encarecimiento progresivo de la medicina y el reconocimiento de que los estudios complementarios tienen sus errores y limitaciones. Veas CAP 7. Los exámenes complementarios y su confiabilidad sí han llevado al resurgimiento del examen físico como una parte vital del examen clínico. Su realización completa y ordenada permite no solo orientar y racionalizar la solicitud de exámenes, sino también generar confianza y fortalecer la relación médico-paciente. La secuencia del examen físico sigue el clásico proverbio: primero ver, luego tocar y finalmente escuchar, es decir, realizar primero la inspección, luego la palpación y la percusión, y por último, la auscultación. De la misma manera que en la realización de la anamnesis, el médico u experimentado deja a un lado el método exhaustivo y utiliza el hipotético deductivo para efectuar un examen físico dirigido hacia la búsqueda específica de elementos que lo ayuden a descartar o a reforzar las hipótesis diagnósticas planteadas. Inspección. Se inicia desde el primer contacto entre el paciente y el médico, continúa durante toda la anamnesis y se completa cuando se examina al paciente sin la ropa. Existe una inspección general que permite apreciar, entre otras cosas, la constitución, el estado general y de nutrición, el color y estado de la piel, la distribución pilosa, la actitud y la marcha. La inspección segmentaria de la cabeza, las fauces, el cuello, el tronco y las extremidades permite detectar asimetrías, deformidades, latidos y lesiones específicas. Palpación. Es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la forma, el tamaño, la consistencia, la situación y los movimientos de la región explorada. Se realiza sobre los tegumentos o a través de ellos, palpación, o introduciendo uno o más dedos por los orificios naturales. Tacto, por ejemplo, el tacto rectal o el vaginal. La palpación puede ser monomanual o bimanual, con las manos separadas, sobrepuestas o yuxtapuestas en diferentes ángulos. Puede ser superficial, con la mano de plano, como la mano del escultor sobre el abdomen, o profunda, con los dedos en flexión más insinuados para lograr una mayor profundidad. La palpación permite detectar sensibilidad, es lo primero que se explora, en especial si se ha referido la presencia de dolor. Puede detectar hiperestesia cutánea, hiperalgesia superficial, como en 46 parte 2 Semiología basada en la evidencia. Los procesos inflamatorios de la piel o las neuralgias, o hiperalgesia profunda o dolor con la presión en un punto o una zona. Es importante la exploración de los puntos dolorosos y las zonas gatillo, ya que podría orientar sobre la presencia de una determinada patología. El examen de la sensibilidad se completa con la exploración neurológica de la sensibilidad superficial, táctil y dolorosa, y profunda, varestesia,
palestesia, dolor profundo, etc. Temperatura. La de la superficie corporal puede evaluarse sobre la frente o el tronco y deberá corroborarse con el uso del termómetro. La palpación también permite detectar variaciones locales de la temperatura, como su aumento en los procesos inflamatorios o infecciosos, tromboflebitis, erisipela, artritis, o su disminución en los casos de vasoconstricción, Raynaud u obstrucción arterial. Forma, tamaño, consistencia y situación. Su determinación es la finalidad más importante de la palpación. Tiene especial valor en el abdomen, donde permite detectar las características semiológicas de órganos como las vísceras huecas, el hígado, el vaso y los riñones. Se utilizan en general dos tipos de maniobras. Para palpar las vísceras huecas se realiza la maniobra de deslizamiento con movimientos en vaivén lineal, con mayor o menor profundidad, con una o las dos manos perpendiculares al eje mayor de la víscera. Para los órganos macizos se utilizan una o las dos manos, apoyando especialmente la yema de los dedos que realizan una especie de tanteo o de acecho, con movimientos de flexión en las articulaciones metacarpofalángicas y en ocasiones, en sincronía con los movimientos respiratorios que movilizan la víscera. La segunda mano o pasiva puede utilizarse para relajar los tejidos aledaños o como oponente para generar resistencia a la mano activa o exploratoria. Movimientos. La palpación permite detectar distintas variedades de movimientos. Los más importantes son vibraciones, pequeños estremecimientos percibidos, sobre el tórax o el cuello durante la emisión de la voz, denominadas vibraciones vocales, b, sobre el trayecto de cualquier arteria o el corazón, debido al paso de la sangre con un flujo turbulento, llamadas frémito, o c, sobre el tórax o la región precordial, por el roce de las pleuras o el pericardio inflamados, denominadas frote pleural o pericárdico, respectivamente. Latidos, movimientos de expansión y retracción sobre el tórax relacionados con el corazón y los grandes vasos, choque de la punta y otros latidos precordios, o sobre las arterias, pulso arterial y latidos aneurismáticos. Movimientos respiratorios, relacionados con el acto de la respiración, se perciben sobre el tórax, expansión respiratoria, y en el abdomen por el descenso del diafragma, desplazamiento inspiratorio. Percusión. Esta técnica, descrita inicialmente por Joseph Leopold Auenbrugger, epónimos T, pone en vibración cuerpos elásticos que emiten ondas sonoras, las cuales se propagan a través del aire, llegan al oído y producen en él la sensación de sonido. Permite así apreciar las características de los sonidos generados al golpear determinadas zonas de la superficie corporal, en particular el tórax y el abdomen. El tono percutorio refleja fundamentalmente la libertad de la pared corporal para vibrar y esta depende de los órganos en contacto con ella, de los músculos y los huesos subyacentes y de otras presiones externas. Veas CAP 41 Examen físico del aparato respiratorio. Se utiliza la técnica dígito-digital, en la cual un dedo percutor, el índice o medio de la mano derecha, golpea sobre un dedo plexímetro, el dedo medio o el índice de la mano izquierda, apoyado sobre la superficie para explorar. Se reconocen tres sonidos fundamentales. Sonoridad, es un sonido de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada. Se lo obtiene percutiendo sobre el pulmón aireado. Matidez, es un sonido de escasa intensidad, tono alto y duración breve. Aparece cuando se percute sobre un pulmón privado totalmente de aire, neumonía, atelectasia, o cuando entre este y la superficie del tórax se interpone líquido, derrame pleural. Es idéntico al que se obtiene al percutir sobre órganos macizos, como el hígado o el vaso, o sobre las masas musculares. Tinipanismo, es un sonido musical con intensidad superior a los otros dos sonidos, duración máxima y tonalidad intermedia entre el mate y el sonoro. Normalmente, se lo percibe percutiendo sobre órganos de contenido solo aéreo, estómago e intestinos, y en el tórax sobre el espacio de Traut. Sumados a estos tres sonidos fundamentales pueden describirse otros dos, que son: submatidez, es una variación del sonido mate con mayor sonoridad y tono más grave. Se encuentra en zonas del pulmón con menor aireación que la necesaria para producir sonoridad o cuando disminuye la lámina de pulmón por encima de un órgano sólido.
El ejemplo característico es la submatidez hepática. Hipersonoridad constituye una variedad de la sonoridad caracterizada por ser más fuerte, más grave, de tono más bajo y de mayor duración, pero sin el carácter musical del timpanismo. Se encuentra en los pulmones hiperaireados, enfisema y durante una crisis de asma y en el neumotórax. Auscultación. Es la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos originados en el organismo, sea por la actividad del corazón y la circulación de la sangre, auscultación cardiovascular, por la entrada y salida de aire en el aparato respiratorio, auscultación pulmonar, o por el tránsito en el tubo digestivo, auscultación abdominal. Se utiliza para ello el estetoscopio o fonendoscopio, creado en 1816 por el médico francés René Théophile-Laennec, epónimos, que ha sufrido numerosas modificaciones con el progreso científico y del cual hay muchos modelos o tipos, pero que difieren poco entre sí. Todos cuentan con un receptor, que es la pieza que se apoya sobre el paciente, que puede ser abierta, cámpana, o estar cerrada por un diafragma, membrana. Albu. El examen físico y su confiabilidad. Los modelos tienen campana y diafragma, o incluso más de una de ellas. La campana es más apta para la auscultación de los ruidos de baja frecuencia, ruidos cardíacos y algunos soplos, mientras que el diafragma es mejor para los de frecuencia más elevada, la mayor parte de los soplos y los generados en los pulmones. Cuando se utiliza la campana, si se ejerce más presión sobre la piel, ésta se estira y se pone tensa, y se auscultan mejor los ruidos de mayor frecuencia, como si fuera una membrana. Los tubos transmisores deben ser semirrígidos, con un diámetro interior aproximado de 3 milímetros y una longitud no mayor de 25 centímetros. Las ojivas auriculares, una para cada oído y por eso se denomina estetoscopio biauricular, deben adaptarse en forma hermética a los orificios del conducto auditivo externo, sin provocar molestias. La auscultación recoge los sonidos originados en un sistema elástico movilizado por una fuerza, vibración, en presencia de un medio transmisor. Cuando la vibración está compuesta por un fenómeno ondulante igual y regular, se denomina tono fundamental. Si al movimiento que genera el tono fundamental de una frecuencia determinada se le agregan otros con una frecuencia múltiplo de la primera, se originan sobretonos armónicos y el conjunto se denomina sonido. Si, por el contrario, el fenómeno vibrátil es irregular y desigual, conformado por un complejo heterogéneo de distintas frecuencias, se produce un ruido. La intensidad de los ruidos y sonidos depende de la menor o mayor amplitud del ciclo. El oído humano percibe frecuencias de entre 16 y 20.000 ciclos por segundo Hz, con una franja óptima entre 500 y 4.000 Hz. La mayoría de los fenómenos acústicos cardiovasculares se encuentran por debajo de 400, 500 Hz, lo que explica la dificultad para su percepción y la necesidad de un largo entrenamiento. La actividad respiratoria y cardiovascular origina ruidos y solo por excepción se producen sonidos. Son de naturaleza muy variada y se los denomina, por analogía, con los fenómenos acústicos naturales, soplos, sibilancias, chasquidos, estertores, frotes, etc., o por su onomatopeya, por ejemplo, clic. El examen auscultatorio se realiza con el estetoscopio biauricular y debe efectuarse en un ambiente adecuado, silencioso, que le permita al examinador concentrar su atención y no sufrir interferencias acústicas o de otra índole. La auscultación inmediata, con el oído aplicado directamente sobre la piel con la interposición de la pañoleta, ha caído en desuso. Confiabilidad de los hallazgos físicos. La exactitud del examen físico es fundamental, pues a partir de él se generan hipótesis diagnósticas, se solicitan estudios complementarios, se realizan juicios sobre el pronóstico y se instauran tratamientos. Hace ya varias décadas, diversos estudios pusieron de manifiesto la falta de coincidencia en los hallazgos entre los médicos, discrepancia interobservador o aún entre dos observaciones de un mismo médico en momentos diferentes, discrepancia intraobservador. Esta limitación, sumada a la idea de considerar el valor del examen físico solo en relación con su exactitud diagnóstica, véase más adelante reconceptualización del examen FI.
Psico, generó la percepción injustificada de que el examen físico era poco científico y carecía del rigor de otros estudios tecnológicos, como los de laboratorio o las imágenes. Sin embargo, el examen clínico, anamnesis y examen físico, es mucho más poderoso y redituable que los exámenes complementarios para establecer el diagnóstico, el pronóstico y la terapéutica en la mayoría de los pacientes y en casi todos los casos. Para comprender esta idea es necesario definir primero los conceptos de exactitud, concordancia y discrepancia aplicados al examen físico. Exactitud es la fidelidad de una observación clínica respecto del estado clínico real del paciente. Concordancia o coincidencia es cuán a menudo, cuando varios médicos revisan a un mismo paciente, coinciden en la presencia o la ausencia de ese signo. Discrepancia es la falta de coincidencia en las observaciones entre los médicos o entre dos observaciones de un mismo médico. La confiabilidad de un hallazgo físico se refiere a cuán a menudo, cuando varios médicos revisan a un mismo paciente, coinciden en que ese signo físico está presente o ausente. La confiabilidad puede definirse como coincidencia simple, es decir, la proporción del total de las observaciones en las cuales los médicos están de acuerdo sobre el hallazgo. Por ejemplo, si dos médicos que auscultan a 100 pacientes con manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca, disnea y edema, coinciden en la existencia de un tercer ruido en 5 pacientes y en su ausencia en 75. La coincidencia simple es del 80%, 5 más 75 diagonal 100. En los 20 pacientes restantes, solo uno de los dos médicos auscultó el tercer ruido. La ventaja de la coincidencia simple es que es fácil de entender y calcular, pero su desventaja es no tener en cuenta que la coincidencia puede deberse solo al azar. Por ejemplo, si el segundo médico optara simplemente por arrojar una moneda para decidir si el tercer ruido está presente o no. Para solucionar este problema, la mayoría de los estudios clínicos expresan la coincidencia interobservador utilizando el coeficiente kappa. Este coeficiente representa la proporción de coincidencia potencial sin participación del azar. Sus valores habituales se encuentran entre 0 y 1. Un valor K de 0 indica que la coincidencia observada es la misma que podría esperarse por el mero azar, mientras que un valor K de 1 indica una coincidencia perfecta, es decir, una coincidencia lo más alejada posible de la que se lograría solo por la intervención del azar. Por convención, los valores de K entre 0 y 0,2 indican coincidencia débil, entre 0,2 y 0,4, regular, entre 0,4 y 0,6, moderada, entre 0,6 y 0,8, sustancial y entre 0,8 y 1, casi perfecta. Si bien todos los estudios sobre las observaciones clínicas han detectado discrepancias intraobservador y un desempeño de los médicos muy variable y subóptimo, la mayoría de las determinaciones inconsistentes son, de manera notoria, más consistentes que lo esperado sobre la base de la casualidad. Con contadas excepciones, la coincidencia es mejor que la esperada por azar, K mayor de 0, y un 60% de los hallazgos físicos tienen un índice K de 0,4 o mayor, que indica una coincidencia moderada o mejor. 48 parte 2 Semiología basada en la evidencia. En el cuadro 6A1 se presenta un listado de signos físicos y sus índices K de acuerdo con diferentes estudios. Etiología de la discrepancia clínica. Las causas de la discrepancia clínica son variadas y responden a múltiples factores. Resulta práctico analizarlas según dependan del examinador, el examinado o el examen. Cuadro 6A1. Concordancia interobservador y signos físicos asterisco. Hallazgo coeficiente kappa. Marcha anormal 0,11-0. Aspecto. Cianosis. Alteración. Aumento. Disminución. Matidez percutora. Auscultación de choque de la presencia. Defensa abdominal. Dolor a la descompresión. Vaso palpables. Palpación del hígado, nódulo. Aneurisma de la aorta. Pulso periférico.
Parálisis facial, presente o ausente, 0,4. Flapping. Palestesia normal. Reflejos asimétricos. Signo de Babinski 0. Rigidez de la nuca. Asterisco adaptado de MAC-GS. El examinador. Variación biológica de los sentidos, más importantes que las alteraciones patológicas de los sentidos. Disminución de la agudeza visual, presbiacusia. Son las alteraciones relacionadas con fenómenos biológicos como el cansancio o el sueño, especialmente evidentes después de muchas horas de guardia y que causan numerosos errores en las observaciones clínicas. Tendencia a registrar inferencias en lagar de evidencias. Los médicos incorporan en su conciencia los hallazgos del examen físico como evidencia sensorial, que en el proceso diagnóstico se transforma y sintetiza mentalmente en una o más inferencias. De esta manera, un dolor opresivo retroesternal irradiado al brazo izquierdo se define como un angor típico y una orina de color rojo, como hematuria. Estas inferencias se utilizan en algoritmos diagnósticos, para elaborar hipótesis diagnósticas, para presentar a los pacientes frente a otros colegas y se registran, además, en las historias clínicas. Si son erróneas, y muchas veces lo son, se extraen de ellas conclusiones equivocadas y esto aumenta el error diagnóstico. Sujeción a esquemas de clasificación diagnóstica. Los esquemas de clasificación de las enfermedades establecen puntos de corte arbitrarios que a menudo son demasiado estrictos, vagos o inconsistentes. En ocasiones llevan a discusiones estériles acerca de si un paciente tiene o no determinada enfermedad. Atrapamiento por la expectativa previa. Los médicos tienden a encontrar aquello que desean o esperan. Así, si por distintos motivos, tarea adicional, necesidad de medicar, etc., deseamos que el paciente no tenga hipertensión arterial, tenderemos a subestimar sus registros de tensión arterial. Si nuestra presunción diagnóstica es insuficiencia cardíaca, tenderemos a auscultar un tercer ruido inexistente. Simple incompetencia. La discrepancia clínica es inevitable cuando el médico no sabe bien cómo interrogar. Ver, palpar, percutir o auscultar, o cómo interpretar sus hallazgos con estas maniobras. Los resultados de esta incompetencia pueden ser riesgosos o trágicos y resaltan la importancia de la enseñanza, el aprendizaje, y en especial, de la conservación de las habilidades clínicas. Por este motivo debe ponerse mucho énfasis en el dominio de la realización de la historia clínica por parte de los estudiantes de medicina y en la educación continua del médico. El examinado. Variación biológica del sistema examinado. Muchos signos físicos como el peso, la tensión arterial, el pulso o la auscultación de un frote pericárdico pueden variar de día en día o de hora en hora, según diversos factores. Si bien los médicos lo reconocen, no siempre se acepta que muchas mediciones consideradas exactas, como el ECG o la fracción de eyección, sufren las mismas variaciones biológicas. Estas provocarán inconsistencias en las descripciones clínicas, cuando la variación atraviese determinados puntos de corte, en el diagnóstico de los pacientes. Efectos de la enfermedad y de la medicación. En ocasiones las alteraciones que provoca la misma enfermedad o su tratamiento pueden producir discrepancias en el examen físico y su confiabilidad. 49. Las manifestaciones clínicas referidas por el paciente o detectadas en él en diferentes momentos. Es el caso del relato variable y poco seguro de un paciente con deterioro cognitivo o de las variaciones en la palpación del abdomen en un paciente con abdomen agudo que recibió antiespasmódicos. Memoria y reflexión. Los pacientes, en especial los que padecen enfermedades crónicas o han pasado muchos días internados, tienden a reflexionar y buscar explicación sobre la causa de sus problemas. Con frecuencia han consultado a varios médicos y también olvidan y tergiversan hechos relevantes. De esta manera reorganizan recuerdos dispersos y desordenados en el tiempo en patrones ordenados erróneos. Búsqueda de información. Casi todas las personas realizan hoy búsquedas en Internet para tratar de entender y explicar los síntomas que padecen o los hallazgos en estudios que se realizaron. Hacen así sus propias interpretaciones de lo que les sucede, completan cuadros que no padecen y arriban a diagnósticos presuntivos que solo confunden al médico. El examen. Circunstancias inadecuadas para el examen.
ciertos aspectos como un ambiente ruidoso, mal iluminado o frío, las manos frías del examinador o la falta de privacidad mientras se realiza la anamnesis pueden impedir una correcta recolección de datos valiosos para el diagnóstico. Definición vaga o ambigua del signo. Si lo que se supone que debe encontrar el examinador está definido de manera ambigua o hay muchas posibles maniobras para ponerlo de manifiesto, la discordancia interobservador es la regla. Un ejemplo claro es la diferencia en los coeficientes kappa cuando lo que debe definirse es si un pulso está o no presente en comparación con lo que sucede cuando se evalúa si está normal o disminuido, pues cada médico tiene su propia percepción de lo que es normal o disminuido, véase cuadro 6:1. Comunicación inadecuada entre el paciente y el médico, tanto la aprensión por parte del paciente con respecto a su verdadero estado de salud como la consideración excesiva del médico hacia él, por ser viejos conocidos, pueden impedir el descubrimiento de datos sustanciales para el diagnóstico. Funcionamiento o utilización incorrecta de los instrumentos diagnósticos. Son ejemplos característicos la determinación errónea de la tensión arterial por el uso de esfigmomanómetros, inadecuados o mal calibrados, o la interpretación errónea de un trazado electrocardiográfico U con las derivaciones mal colocadas, mala calibración o velocidad inadecuada del papel. ¿Cómo evitar la discrepancia clínica? El médico debe invertir tiempo y esfuerzo en mejorar la exactitud y consistencia de sus observaciones clínicas. Tomarse el tiempo necesario para interrogar a un paciente en forma profunda y concienzuda, conocer la técnica adecuada de las maniobras del examen físico, junto con su rédito y limitaciones, y perfeccionar el método hipotético deductivo para el diagnóstico clínico. ¿Cuáles son las estrategias fundamentales? La semiología es la ciencia que inicia al estudiante en su aprendizaje y que sentará las bases para su correcta aplicación a lo largo de toda su vida profesional. Se describen a continuación las principales estrategias para prevenir la discrepancia clínica o reducirla al mínimo. Adecuar el lugar del examen a la tarea diagnóstica, seleccionar un lugar con luz, temperatura, silencio y privacidad apropiados. Corroborar los hallazgos claves. Repetir la anamnesis o el examen físico a menudo permite descubrir elementos importantes que pasaron inadvertidos la primera vez. Consultar registros previos o interrogar a familiares o testigos puede poner de manifiesto información que por diferentes motivos el paciente es incapaz de describir. La solicitud de pruebas diagnósticas adecuadas permitirá reforzar o confirmar los hallazgos y diagnósticos presuntivos. Pedir a un colega que examine al paciente a ciegas, sin comunicarle nuestras conclusiones, y que realice una parte clave del examen físico ayudará a confirmar nuestra presunción. Registrar tanto la evidencia como la inferencia. El registro tanto de nuestros hallazgos sensoriales, GPTO, megalia duropétrea, dolorosa y ascitis, como de nuestra inferencia, metástasis hepáticas y carcinomatosis peritoneal, permite una mejor comunicación entre los médicos, el seguimiento de la evolución y progresión de la enfermedad y la reevaluación de los datos clínicos iniciales. Cuando las pruebas adicionales o los hechos siguientes demuestran que la inferencia diagnóstica original estaba equivocada, utilizar auxiliares técnicos apropiados. Las mediciones de distancia y tamaño a menudo se realizan sobre la base del ancho de los dedos. Hepatomegalia de 3 trapses de dedo, líneas imaginarias, cicatriz sobre la línea medioclavicular, o la comparación con elementos como frutos o vegetales, adenomegalia del tamaño de una nuez, cuando en realidad es mucho más preciso utilizar cintas métricas o reglas. Intentar una interpretación independiente de las pruebas diagnósticas solicitadas. Las pruebas que requieren una evaluación basada en la observación, como los ECG, los ecocardiogramas, las radiografías y otras, pueden interpretarse de forma sesgada por la expectativa previa, pues el médico es proclive a encontrar exactamente lo que espera, sea que exista o no. Siempre que resulte posible, es deseable que un observador independiente emita también su opinión. Tener en cuenta el contexto y fortalecer la relación médico-paciente, para mejorar no solo el arte de la medicina, sino también el de la buena medicina científica. Es esencial considerar el impacto de los factores interpersonales y del comportamiento en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Es importante saberlos escuchar y comprender, observar sus conductas no verbales,
facilitar la comunicación y mantener siempre una relación empática. Tildar a un paciente de hipocondríaco, pusilánime o difícil puede llevar al médico a disminuir la calidad de su atención y a cometer errores graves. Parte el semiología basada en la evidencia. Reconceptualización del examen físico. El valor percibido sobre el examen físico tanto por las personas como por los médicos ha cambiado mucho a lo largo del tiempo y sin duda lo seguirá haciendo en el futuro. En las últimas décadas, el tránsito o recorrido desde su concepción histórica tradicional como un arte hasta su visión actual bajo los estándares de la ciencia dura, examen físico basado en la evidencia, ha repercutido negativamente en su valoración. De este modo, asimilarlo solo a exactitud o poder de diagnóstico, comparándolo con un estándar de referencia, en general un estudio por imágenes o invasivo, hizo que se sobreestimaran sus limitaciones y se perdiera de vista y se subestimara así su real valor en un sentido más amplio. Esta tendencia ha llevado a que el examen físico se haga cada vez con menor frecuencia, sean menos los que dominan su arte/diagonal ciencia y se lo enseñe menos y mal en el pregrado, no se lo continúe enseñando en el posgrado. Y, en consecuencia, sean pocos los que mantienen la competencia y sean capaces de seguir enseñándolo. Este círculo vicioso no ha hecho más que perpetuar y profundizar el problema y hacer que se hable hoy de la casi extinción del examen físico. SCOM o CE mencionó la pandemia por SARS-CoV-2 y la necesidad del distanciamiento para evitar los contagios. Generaron un cambio drástico en la atención de los pacientes y el examen físico no solo dejó de hacerse, sino que se tornó inviable en las consultas virtuales a través de pantallas. Sin dejar de reconocer el beneficio y la utilidad de esta forma de atención en situaciones especiales y en particular en el contexto de una pandemia, por todo lo expresado en este capítulo, seguimos pensando que la consulta presencial es la permite un mejor rédito en la relación médico-paciente. Consideramos imprescindible reposicionar y rejerarquizar el examen físico dentro del accionar del médico, comenzando por su enseñanza estandarizada y priorizada en el plan de estudios de grado, por docentes competentes, con listados acotados de maniobras de probado valor e integrada con otros métodos diagnósticos. Una enseñanza centrada en los problemas habituales del paciente, guiada por hipótesis y que priorice el razonamiento clínico a la cabecera del paciente. Para continuar con la enseñanza y el aprendizaje en el posgrado es necesario crear nuevos instrumentos que fomenten y aseguren el mantenimiento de la competencia y transformen el examen físico en sinónimo de cuidado del paciente. Conclusión. Tocarnos es una forma de comunicarnos y en el acto médico, esto se canaliza mediante el examen físico. Es difícil, si no imposible, disociar la práctica del examen físico de las formas de comunicación a través de las pantallas que hoy predominan. En muchos casos, el paciente es visto a la distancia y no cara a cara o en su cama. Existen así las consultas médicas, online, y los estudios por imágenes y los resultados de otros exámenes complementarios se repasan en una computadora o una tableta en una oficina, donde se pasa revista a los pacientes, pero lejos de su cama. Es así como se habla hoy del paciente. Sin embargo, al igual que en las otras esferas de la comunicación, en el encuentro entre el médico y el paciente haya el yo de lo humano en su sentido más profundo, físico, psicosocioafectivo y espiritual que está en juego. El ritual entre seres humanos del examen físico, realizado con consideración y destreza, es y seguirá siendo beneficioso tanto para los pacientes como para los médicos, ya que ayuda a satisfacer la necesidad elemental de sentirse cuidados de los primeros y mejora la disforia y desilusión general de los médicos, lo que otorga significado a su trabajo, en un sistema técnicamente competente, pero emocionalmente deficiente.